Soy el padre Eduardo Mercado y el padre Martín Lobato de la Dios de Azcapotzalco, con el que yo compartí con ustedes el capítulo 2 del nuevo directorio de catequesis. Como tenemos poco tiempo, le entro, yo suponiendo que ya los otros temas tuvieron alguna introducción y obviamente ya habrán pasado por el primer capítulo, ¿no? Como ustedes saben, el directorio está dividido en 3 partes. Y de 12 capítulos, ¿no? La primera parte es la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia, y este capítulo segundo hace referencia a la identidad de la catequesis, ¿no? Tiene 5 puntos. El primero es la naturaleza de la catequesis, el segundo es la catequesis en el proceso de la evangelización, el tercero habla sobre la finalidad de la catequesis, el cuarto sobre las tareas de la catequesis y el quinto sobre las fuentes de la catequesis. Entonces comienzo con el primer punto, que es la naturaleza de la catequesis, ¿no? La naturaleza de la catequesis es totalmente eclesial y parte del mandato misionero de Cristo, ¿no? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Yo siempre explico que me parece que con estos conceptos de un documento del Papa Juan XXIII que se titula Mater et Magistra, yo creo que ilustra muy bien el sentido de la catequesis, ¿no? Su naturaleza es ser madre y maestra. No solamente engendra a la fe, sino que también tiene que educarlos en la fe, ¿no? Y en el fondo, como siempre, pues está el misterio pascual del Señor muerto y resucitado, ¿no? Y es el anuncio alegre, ¿no? que la Iglesia hace a través de la evangelización y obviamente a través de la catequesis, como lo iremos desarrollando, ¿no? Bueno, a la catequesis le toca acompañar, educar y formar en la fe y para la fe, ¿no? Yo creo que estos verbos también los podemos muy bien entender, ¿no? O sea, si uno dijera cuál es su naturaleza, pues precisamente eso, por eso es naturaleza eclesial, es una madre y es una maestra que acompaña, educa y forma en la fe y para la fe. Y por lo tanto, sobre todo pues este nuevo directorio, que ya en otros documentos había aparecido, sobre todo en Evangelii Gaudium, la idea de la importancia de que la catequesis no se reduzca solamente al tema de la iniciación, sino también sea una catequesis de corte querigmático y mistagógico, es decir, la iniciación queda como en medio y obviamente que se da una etapa previa, que es la etapa querigmática, y una etapa post, que sería la etapa mistagógica, ¿no? Porque a la catequesis le toca de manera esencial iniciar en la vida cristiana, ¿no? Pero tiene que ir cobijada por una etapa previa, que es la catequesis querigmática, y una etapa post, que sería la catequesis mistagógica, ¿no? Pero al mismo tiempo, porque la catequesis inicia en la vida cristiana, pero también debe de profundizar en la vida cristiana, ¿no? En adelante hablaré un poquito sobre el tema del querigma, en donde se enfatiza mucho este aspecto, ¿no? Bueno, como sabemos, la catequesis es parte del proceso de la evangelización. No podemos ver a la catequesis como algo aislado, como una tarea que no esté cobijada por un proceso, por un camino, por un itinerario, ¿no? Y entonces la catequesis entra precisamente dentro del proceso de evangelización. Por eso decía que este capítulo 2 entra dentro de la primera parte, que es la catequesis en la misión evangelizadora de la Iglesia, ¿no? Y bueno, por lo tanto debe de haber una relación íntima, ¿no? Una relación íntima entre el querigma y la catequesis, ¿no? Para algunos grupos o algunos movimientos a veces hacen como el divorcio, ¿no? Como si el querigma fuera una cosa y la catequesis fuera otra, ¿no? Realmente van de la mano y lo iremos explicando, ¿no? Porque el querigma, que también nosotros conocemos como el primer anuncio, ¿verdad?, tiene una dimensión constitutiva, ¿no?, de cada momento de la catequesis, ¿no? El anuncio, o el primer anuncio llamado, ¿verdad?, tiene una dimensión constitutiva de cada momento de la catequesis, ¿no? Porque, me voy adelantando un poquito. Lo que sucede es que a veces pensamos que el querigma es una serie de temas, un retiro, un encuentro, un momento, una etapa, ¿no? Pero realmente en el querigma decimos el anuncio alegre del Señor muerto y resucitado, el anuncio pascual, y en las otras etapas de la catequesis nosotros seguimos profundizando en ese mismo misterio, ¿verdad?,
pero todo surge a partir del anuncio querigmático. Por eso esa relación estrecha que nunca debemos de quitar, ¿no? Entonces el querigma es una propuesta, ¿no? Tendría esta idea de ser una propuesta, ¿no? El querigma es como, algunos dicen que es como el primer amor, ¿no? Y por eso en las etapas de la vida tenemos que regresar al primer amor si queremos estar renovando, ¿no? Por eso lo hacemos a través de los retiros y bueno, iré explicitando, ¿no? El querigma puede ser una propuesta, puede ser una propuesta narrativa también, ¿no? La catequesis y la narración están íntimamente ligadas, ¿no? También tiene un carácter afectivo, ¿no? O sea, el querigma, porque no solamente a veces nos hemos quedado con la catequesis, el querigma, solamente como algo intelectual, cognitivo, ¿no? Cosas que aprender, ¿no? Como seguramente, bueno, a lo mejor, no sé, a mí me tocó la época en que era suficiente el catecismo de la Carita, aprender oraciones y fórmulas y nada más, ¿no? No, el querigma implica algo afectivo, ¿no? Algo existencial y por lo tanto implica el testimonio de la vida, ¿no? También implica lo relacional, un elemento importantísimo en el proceso de la catequesis es la experiencia de la comunidad, que creo que descuidamos mucho, ¿no? Entonces por eso es muy importante estos elementos, ¿no? Es una propuesta, es una narración, implica lo afectivo, lo existencial, el testimonio, lo relacional y lo salvífico, ¿no? La experiencia del Señor que nos salva, ¿no? El querigma también tiene un contenido ineludiblemente social. Yo creo que la dimensión social de la fe debe de estar muy presente en la catequesis y desde el momento del anuncio querigmático, ¿verdad? Debe de llevarnos el encuentro con Jesucristo, nos compromete no solo con Él, sino con los hermanos, y eso tiene que repercutir en la sociedad, ¿no? Por eso tiene este contenido, dice, es indudablemente social, ¿no? Y la fuente para entender esta relación entre querigma, catequesis y mistagogía está en el catecumenado antiguo, ¿no? El catecumenado antiguo que fue recuperado en el Concilio Vaticano II, ¿verdad? Simplemente para ubicar, cuando se habla del catecumenado, que nosotros podemos consultar muy bien en el famoso RICAP, en el ritual de iniciación cristiana de adultos. Ahí nos presenta los momentos, ¿no? O las etapas, los tiempos de lo que es el catecumenado, ¿no? Y entonces habla de un catecumenado propiamente dicho, de una etapa de purificación e iluminación y un cuarto momento que sería la mistagogía, ¿no? Entonces, por eso entonces el catecumenado es la fuente de inspiración para la catequesis en los tiempos actuales, ¿no? Toda la renovación de la catequesis, bueno, aunque ya había comenzado previo al Concilio Vaticano II, diríamos que es a partir del Vaticano II donde se recupera el catecumenado y por lo tanto después la misma catequesis asume el catecumenado como su fuente de inspiración. Y bueno, por eso hablamos a veces de un catecumenado en sentido estricto y hablamos de la inspiración catecumenal, ¿no? También eso es importante aclarar porque a veces nos referimos a los niños que están formándose para la comunión o la confirmación como catecúmenos. Un catecúmeno en sentido estricto es un no bautizado. Y para las otras etapas de la catequesis hablamos más bien de la necesidad de una inspiración catecumenal, ¿no? Y por eso hablamos entonces de catecumenado bautismal o catecumenado de iniciación a la vida cristiana, que sería ya para los bautizados. Entonces, sí hay que distinguir, ¿no? Aquí en mi apunte que tomé de la lectura del capítulo 2 del nuevo directorio de catequesis, ¿verdad? Dice, hay que distinguir entre el catecumenado estricto, que es para un no bautizado, y en las otras, ya cuando uno es bautizado, tiene derecho a la catequesis, entonces esa catequesis debe de ser de inspiración catecumenal, ¿no? Dice el directorio, hay que hablar de un catecumenado analógico, ¿no? Para quienes tienen que completar los sacramentos de la iniciación cristiana, que es nuestra práctica, ¿no? Nosotros todavía ordinariamente bautizamos recién nacidos, niños en la edad de la inconsciencia, y después, cuando llegan a la edad de la conciencia,
¿verdad?, completan esa iniciación cristiana con los otros dos sacramentos que son de la iniciación cristiana, que sería la confirmación y la Eucaristía, ¿no? Entonces, por eso también se puede decir que hablamos de la catequesis como un catecumenado, o más bien una catequesis, perdón, de inspiración catecumenal, ¿no? Y por eso, entonces, así es como podemos entender por qué la necesidad de una catequesis querigmática y una catequesis mistagógica, ¿no? Entonces, porque el catecumenado nos da etapas y tiempos, ¿no? Y entonces al mismo tiempo, como resultado, tenemos que hablar de la gradualidad, ¿no? O sea, la catequesis tiene grados, ¿no? No sé si todos entiendan, yo aprendí que gradualidad viene de gradas, y nos referimos a las gradas, por ejemplo, en una iglesia, ¿no? Son los escalones para subir al altar, hablamos de las gradas, es decir, vamos ascendiendo en un proceso de catequesis, ¿verdad? Vamos pasando, así como en la escuela, hablamos de primer grado, segundo grado, tercer grado, y siempre debe de ser en un sentido ascendente, ¿no? De aprender más, de saber más, ¿no? Especialmente, pues nuestro objetivo aquí es conocer a Jesucristo, ¿no? Por eso, los elementos del catecumenado que hay que considerar es el carácter pascual del catecumenado, ¿no? Ustedes, no sé si todos, pues, perdón, a veces habla uno como pensando que todos manejamos el mismo lenguaje, pero ustedes disculparán, pero al menos ojalá esto pueda provocar el deseo también de profundizar más en el conocimiento del magisterio de la Iglesia, ¿no? Entonces, bueno, quienes han acompañado catecúmenos saben que la celebración de los sacramentos, el mejor momento para celebrar los sacramentos de la iniciación es en la vigilia de Pascua. Incluso para celebrar los sacramentos del bautismo, confirmación y Eucaristía, el tiempo ideal es el tiempo de Pascua, ¿no? Porque está muy ligado, pues, el catecumenado y por lo tanto la catequesis, ¿no? Tienen un carácter pascual, un carácter iniciático, ¿no? O sea, nos inician a la vida cristiana. Aquí me gustaría decir este comentario, ¿no? Por eso es tan importante seguir reflexionando en lo que realmente es la catequesis, en sus diferentes momentos y etapas, con esta inspiración catecumenal, porque en la práctica, pues, tenemos muchas fallas, muchos errores, o sea, si ustedes se dan cuenta, en la catequesis no iniciamos, sino finalizamos, sobre todo me refiero con los niños, ¿no? Porque celebran su primera comunión, su confirmación y ya no regresan, ¿no? O sea, no hay perseverancia y no hay una catequesis continua, ¿no? O una catequesis permanente. Entonces, pero fíjense, una catequesis desde el catecumenado tiene este carácter iniciático, ¿no? O sea, inicia la vida cristiana, ¿no? Una vida cristiana que se manifiesta simplemente con la participación en la misa dominical, la participación en los sacramentos, la participación en la vida de la comunidad. O sea, ese es iniciar realmente, ¿no? Cuando ya no se logra esto, quiere decir que nuestra catequesis no tiene este carácter iniciático. También tiene un carácter litúrgico, ¿no? Porque nos introduce en los misterios que celebramos a través de la liturgia, especialmente, por supuesto, la Eucaristía, ¿no? También tiene un carácter ritual y simbólico, y por eso es tan importante en la catequesis saber educar esta dimensión litúrgica, ¿no? Lo vamos a ver un poquito en el tema de las tareas de la catequesis, ¿no? Entonces, tiene un carácter litúrgico, ritual y simbólico, comunitario, como les he estado insistiendo, el tema de la comunidad, también de conversión, ¿no? Tiene un carácter de conversión, de verdadero deseo de adherirnos a Cristo, ¿no? A Cristo y a su iglesia, a su cuerpo que es la iglesia, y es una conversión permanente. No solamente es una conversión de un momento, sino se exige una conversión permanente y que se manifieste en el testimonio, ¿no? Todo esto implica, ¿verdad?, el que la catequesis se inspire en el catecumenado. También tiene un carácter progresivo, como he insistido, con el concepto de gradualidad, ¿verdad? De ascendencia siempre, carácter progresivo, ¿no? Cuando uno dice progresivo, es algo positivo, ¿no? De crecimiento. De la experiencia formativa también, ¿no? También tiene este carácter de la experiencia formativa, y obviamente que entonces la catequesis debe de estar en clave querigmática, ¿no? Por eso volvemos a hablar de esta íntima relación entre catequesis y querigma, ¿no? Porque debe tener esta clave querigmática. También la catequesis debe ser una acción litúrgica.
me gustó mucho el directorio cuando me preguntan sobre las novedades, ¿no? Qué cosas va encontrando uno. Esta relación no solamente con el querigma, sino también habla de catequesis, relacionado con la acción litúrgica y con la caridad, ¿no? Con la caridad que hace referencia muy bien pues al testimonio o a esta dimensión social que me refería hace un momento. Bueno, paso al segundo punto. El segundo punto es la catequesis en el proceso de la evangelización. Aquí todavía se nos va a aclarar mucho más esa relación entre querigma, iniciación cristiana y mistagogía, ¿no? Entonces, aquí decía yo que también el querigma lo entendemos con el primer anuncio. Hay una relación entre el primer anuncio y la catequesis, como ya he insistido, ¿verdad? Algunos hablan de un precatecumenado, es otra expresión que se utiliza, ¿no? Así como existió en el catecumenado, ¿no? Decía que el primer momento era un momento previo, el precatecumenado. Yo, con otras lecturas que tengo obviamente sobre catequesis, dicen que en el Nuevo Testamento se pueden descubrir dos momentos, ¿no? Ya se pueden descubrir estos dos momentos. Un momento que suscita la fe, o sea, que llama la fe, que sería precisamente el querigma o el precatecumenado, y otro momento que profundiza la fe, ¿no? Que sería en este caso la catequesis, ¿no? Entonces, por eso algunos hablan de precatecumenado, o mejor, creo que es si ustedes me dijeran, bueno, a partir de la lectura de los documentos, es mejor hablar de una catequesis querigmática, ¿no? Les decía que en Evangelii Gaudium del Papa Francisco, ¿verdad?, resalta mucho estas dos momentos de la catequesis como querigmática y mistagógica, porque seguramente son las que más hemos descuidado, ¿no? Entonces, aunque distintos, son complementarios, o sea, tampoco podemos decir que son lo mismo, ¿no? O sea, el querigma, ¿no?, tiene sus propias características, digamos, la catequesis tiene sus propias características, pero por eso hay que hablar de que son complementarios, catequesis y querigma, y por eso se necesitan mutuamente. Aunque distintos, digo, son complementarios, y bueno, y obviamente que lo que es específico de la catequesis es la iniciación a la vida cristiana, ¿no? Pero esta iniciación a la vida cristiana sin la acción misionera y sin la acción pastoral, que eso es un poquito el proceso evangelizador, ¿no? El proceso evangelizador se habla de la acción misionera, la acción es propiamente catecumenal o catequética y la acción pastoral. O sea, tiene que estar, ese es el proceso, ¿no? La acción pastoral. Entonces, acción misionera, ¿no? Acción catecumenal propiamente y acción pastoral, ¿no? Y entonces, si nosotros seguimos este proceso, obviamente que será el llamado a la fe, y también la fe se nutre en los otros momentos, ¿no? Se profundiza, como he estado insistiendo, ¿no? Así como también debe haber una relación íntima con el bautismo y los otros sacramentos de la iniciación cristiana. Desgraciadamente, bueno, a lo mejor no quiero provocar más discusión, pero ciertamente cuando se perdió el catecumenado, o sea, el catecumenado culminaba con la celebración de los tres sacramentos. Cuando se pierde el catecumenado, no, se fragmentan los sacramentos, y por eso es que ahora, bueno, la tradición del bautismo de los niños, que no es una cosa que se tenga que cambiar, y por eso incluso en algunos lugares el conflicto, ¿qué es primero, la confirmación o la Eucaristía, ¿no? Entonces, bueno, se fragmenta o sea, se pierde el catecumenado, se fragmenta, se rompe la relación entre los tres sacramentos. Entonces, ¿cuál es la invitación que nos hace el directorio? A que tratemos, ¿no? Por eso la inspiración catecumenal, de volver a relacionar, ¿no?, estos tres sacramentos, el bautismo y los otros sacramentos de la iniciación cristiana, ¿no? Y podríamos entender que la iniciación cristiana es como la formación básica, ¿no? Hay procesos de formación, ¿no? Acá, por ejemplo, hablamos de 4 etapas de formación, ¿no? Hablamos de la formación inicial, básica, específica y permanente. Lo digo para que me entiendan cuando digo que la catequesis de iniciación cristiana, sobre todo se entiende como una catequesis donde estaría dando la formación básica. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos, la formación debe de continuar, no termina con la celebración de los sacramentos, ¿no? También la catequesis de iniciación es esencial
es decir, si es básica, es decir, pone los cimientos, ¿no? Juntamente con el querigma, pone los cimientos de la vida cristiana. Es orgánica, ¿no? Es otra característica, orgánica porque lleva un orden, ¿no? O sea, un proceso lleva un camino ordenado y pues no a la ocurrencia de quien da el proceso o acompaña en la formación, ¿no? También es sistemática, es integral, ¿no? Porque abarca todas las dimensiones de la fe, ¿no? Las 4 dimensiones de la fe marcadas por el Catecismo de la Iglesia Católica, que vamos a repasar también, es la fe que profesamos en el credo, la fe que celebramos en los sacramentos, la fe que vivimos en los mandamientos y la fe que oramos en el Padre Nuestro, ¿no? Son las dimensiones. Entonces, la catequesis debe ser una formación, la catequesis de iniciación debe ser integral a la fe. Y bueno, pues entonces viene lo que como que ya tenía yo provocando, ¿no? La necesidad de la catequesis y la formación permanente de la fe, ¿no? Que sería la catequesis permanente, ¿no? O continua. Hoy les gusta a muchos profesionistas usar la palabra formación continua, ¿no? Esto lleva a la catequesis a relacionarse con las distintas dimensiones de la vida cristiana, como son relación entre catequesis y Sagrada Escritura, ¿no? Relación de catequesis y liturgia, como ya también se insistió mucho, relación entonces catequesis, liturgia y sacramentos, y relación entre catequesis, caridad y testimonio, ¿no? Bueno, paso al tercer punto, que sería el tema de la finalidad de la catequesis, ¿no? Bueno, pues la comunión con Cristo, o sea, la finalidad es llevarnos a la comunión con Cristo. El anterior directorio también habla de la naturaleza, habla de la finalidad de las tareas de la catequesis. Usa este trinomio, ¿no? Naturaleza, finalidad y tareas de la catequesis. Y entonces dice que la finalidad es llevar a uno al encuentro con Cristo, ¿no? Al encuentro con Cristo, o sea, ese es el fin de la catequesis, ¿no? Que la persona tenga una relación con Cristo y a partir de Cristo con todo el misterio de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero es a partir de Cristo, ¿no? Por eso a mí me gusta mucho remarcar esta oración doxológica al final de la oración litúrgica. Por Cristo, con Cristo y en Cristo, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria. Entonces, la fe trinitaria surge del conocimiento de Cristo. Todo es a partir de Cristo, ¿no? O sea, nuestra catequesis que es siempre cristocéntrica, y a partir de ahí Cristo nos lleva a la plena comunión con el misterio de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Entonces, la comunión con Cristo, ¿no? Esto por lo tanto tiene que manifestarse positivamente, ¿no? Y en las distintas dimensiones de nuestra vida, especialmente en la dimensión litúrgica sacramental, en las relaciones afectivas, ¿no? Ya vuelve a aparecer esta necesidad, ¿no? Por eso el tema de la comunidad, ¿no? Yo hace poco hice una pequeña reflexión sobre la catequesis y después de la pandemia, y pues ahora estamos recurriendo a los medios, ¿no? De hecho, una de las características de este nuevo directorio, no me toca a mí tanto, en otros capítulos, es que vivimos en la era digital, ¿no? Pero la era digital, aunque hablamos de comunidades digitales, ¿no? Grupos de WhatsApp o de Facebook o de todas las redes sociales, se pueden hacer comunidades. La comunidad necesita del afecto, del encuentro, del abrazo, ¿no? Entonces, pues ojalá, ¿no? Yo decía aunque hoy recurrimos a estos recursos, pues es el medio, ¿no? El medio de este momento. Ojalá algún día podamos regresar, porque es muy importante las relaciones afectivas, ¿no? Y en un sentido físico. También afecta, dice, la vida comunitaria y el servicio a los demás, ¿no? Como ven, hay muchas cosas que se van repitiendo, porque pues aunque en cada punto tiene un objetivo en concreto, pero a final de cuentas nos encontramos con estos elementos, ¿no? La dimensión litúrgica, sacramental, las cuestiones afectivas, la comunidad, ¿no? El servicio a los demás, ¿no? La caridad, el testimonio, ¿no? Bueno, y entonces aquí a mí me gustó mucho, porque una de las críticas
yo he oído es que como que perdió lo que ya se venía desde el Concilio Vaticano II, que privilegiaba no solamente el catecumenado, sino la catequesis de adultos. O sea, la catequesis de adultos tiene que ser el referente para todas las otras formas de catequesis, ¿no? Entonces, cuando se habla de los interlocutores de la catequesis, ¿verdad? Sigue el orden pues, sí, cronológico, ¿no? Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ¿no? El antiguo directorio, el del 97, ponía adultos, ¿no? Y luego ponía los otros, ¿no? Sin embargo, yo me tocó a mí decirlo, en la finalidad de la catequesis dice, la catequesis de adultos debe ser considerada la forma principal de catequesis, ¿no? Me encontré esta afirmación y por eso la subrayé aquí en mi apunte, porque yo creo que no hay que perder esto, ¿no? Porque si hablamos de catecumenado, hablamos de catequesis de adultos, ¿no? Entonces, si hablamos de catequesis de adultos, pues entonces, porque el ritual de la iniciación cristiana de adultos, ¿no? Pues catequesis de adultos es como el modelo, ¿no? Para las otras formas de catequesis, ¿no? Es quien da esa inspiración catecumenal a la catequesis con niños, con jóvenes, con adolescentes, con personas de la tercera edad, etcétera, ¿no? Bueno, entonces la comunión con Cristo, entonces como ya lo había dicho, ¿no? La comunión con Cristo es la que nos lleva a la confesión de la fe en el único Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Entonces la comunión con Cristo entonces nos lleva a esa confesión de fe en el único Dios. Creo que queda muy claro con esa oración doxológica que siempre pongo de ejemplo para entender esto. Bueno, así pasamos al tema de las tareas de la catequesis, ¿no? Bueno, a final de cuentas, yo doy clases de teología pastoral, ¿no? A los muchachos que están en el seminario. Y pues obviamente la palabra pastoral pues hace referencia al pastor. Y recordemos que Jesús es el buen pastor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros a través de la evangelización, la catequesis, la misión? Pues ser buenos pastores y repetir lo que Cristo repitió. Por lo tanto, ¿no? Jesús dice, hacía conocer, ¿no? Jesús hacía conocer, o sea, les ayudaba a descubrir los misterios de Dios, ¿no? Les enseñaba a orar, ¿no? Simplemente recordemos cuando dicen, enséñanos a orar, como Juan el Bautista a sus discípulos, y es cuando nos deja este gran modelo de oración, que es el Padre Nuestro, ¿no? Entonces Jesús hacía conocer, ¿no? Él es nuestro referente. Jesús les enseñaba a orar, ¿no? Jesús proponía actitudes evangélicas, ¿no? Es decir, enseñaba cómo tendríamos que vivir, ¿no? Simplemente el ojo por ojo y diente por diente, pues yo les digo, amen a sus enemigos, ¿no? Entonces podemos encontrar muchos ejemplos, ¿no? Simplemente leyendo el Evangelio, si ubicamos, Jesús enseñaba a orar, Jesús proponía actitudes evangélicas, iniciaba en la vida de comunión. De hecho, Jesús vivió en una comunidad, ¿no? Con los 12 apóstoles, ¿no? Él y los apóstoles formaron una comunión que después se extendió con los discípulos y las discípulas, ¿no? Porque también después sabemos que Jesús contó con seguidoras, ¿no? Con discípulos y discípulas, ¿no? Y también entonces iniciaba en la vida de comunión y también los enviaba a la misión. O sea, de hecho, recordemos cuando los envía de 2 en 2, etcétera, ¿no? O simplemente el mandato misionero, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Entonces, esto es lo que hacía Jesús, ¿no? Estas fueron las tareas. Y por lo tanto, estas tareas se reflejan en la catequesis, ¿no? Se refleja en la vida de la iglesia primitiva, ¿no? Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles aparece cuáles eran las características de la vida de la comunidad, ¿no? Dice Hechos de los Apóstoles que vivían bajo la enseñanza de los apóstoles, ¿no? Todo lo ponían en común, una cosa que hemos perdido, ¿no? El bien común, ¿no? O sea, lo que uno tenía lo ponía a los pies de los apóstoles para que a nadie le faltara nada, ¿no? Es algo que pues, también hemos perdido un poquito, ¿no? Enseñanza, entonces, de los apóstoles, todo lo ponían en común, la fracción del pan, otra característica de la vida de la iglesia primitiva, reflejada en Hechos de los Apóstoles, y la oración. Entonces, con esos esquemitas, pues podemos entender cuáles son las tareas de la catequesis, ¿no?
Entonces, las dimensiones de la fe, pues son las que ya les decía, ¿no? O sea, toda la catequesis tiene la obligación de iniciar, de llevar al conocimiento de la fe profesada. Por eso les decía que las 4 partes del catecismo, ¿verdad? La fe profesada en el credo, la fe celebrada en los sacramentos, la fe vivida en los mandamientos y la fe orada en el Padre Nuestro, ¿no? Entonces, una de las tareas es llevar al conocimiento de la fe, otra es iniciar en la celebración del misterio, ¿no? Sería la educación litúrgica, la formación litúrgica, con todo lo que dijimos anteriormente sobre este carácter querigmático, ¿no? Lo simbólico y todos esos aspectos litúrgicos, ¿no? La tercera sería formar la vida en Cristo, ¿no? Que sería, aquí por ejemplo habla de nuevo de la santidad al estilo de las bienaventuranzas, ¿no? O sea, la vida cristiana significa aspirar. El Papa Francisco escribió un documento donde nos recuerda la vocación a la santidad que todos los bautizados tenemos. Si no me equivoco, es Gaudete et Exsultate, ¿no? Espero que lo haya pronunciado bien y que sea correcto el documento. Es de 2018 y ahí habla sobre precisamente que esa vocación de la santidad se refleja en la vida, teniendo las bienaventuranzas como ese camino, como ese modelo, ¿no? Y también dice que en este aspecto de la vida en Cristo implica formar en la conciencia moral, ¿no? También formar en el decálogo, en los mandamientos, ¿no? Y también en las virtudes, ¿no? Entonces, me parece un poco más rico que el anterior directorio, que no acentúa estos aspectos, no simplemente habla de la vida en Cristo, ¿no? Como la moral, formar en la moral cristiana. Bien, aquí habla además, ¿no? Habla de la vocación a la santidad a partir de las bienaventuranzas, la conciencia moral, el decálogo, es decir, los mandamientos y las virtudes, ¿no? Y la cuarta tarea es enseñar a orar, ¿no? Y aquí también subraya sobre todo desde la dimensión contemplativa, ¿no? Porque, bueno, pues digo, hay muchos temas que podría yo querer profundizar, pero quiero ser concretito a lo que me toca, pero ciertamente pues nosotros a veces no distinguimos entre rezar y orar, y el tema contemplativo. El tema contemplativo, la oración contemplativa implica el silencio exterior y el silencio interior, para dejar que el Señor hable. Pero bueno, me gustó pues subraya en el tema de enseñar a orar esta dimensión contemplativa. Y pone una quinta tarea que dice es introducir a la vida comunitaria. En el anterior directorio hablaba de 2 tareas más, aparte de las que se derivan del credo, mandamientos, del credo, sacramentos, mandamientos y Padre Nuestro, ¿no? Hablaba de la necesidad de introducir en la vida comunitaria también, pero también en la misión. Aquí ya no subraya mucho este aspecto, pero en otros momentos pues se ha manifestado el elemento misionero. Entonces, introducir a la vida comunitaria, ¿no? Por eso, si volvemos a la idea de la catequesis de iniciación cristiana, pues bueno, pues la catequesis de iniciación cristiana exige, ¿verdad?, introducir precisamente la experiencia de la vida de la comunidad, ¿no? Y esa es propiamente la parte mistagógica, ¿no? Aquí no subraye mucho el tema de la mistagogía, pero esa es la mistagogía exactamente, ¿no? Introducir en la vida de la comunidad y en la celebración de los misterios, especialmente hacemos referencia a la Eucaristía y a la Eucaristía dominical. Y bueno, finalmente paso al quinto punto, que es también muy, muy interesante, que es las fuentes de la catequesis. Es decir, las fuentes es de dónde se alimenta la catequesis, ¿no? Por ejemplo, yo alguna vez en alguna clase, ¿no?, les decía que el catequista es como la samaritana, ¿no?, que va a recoger agua y cuando ella descubre que esa agua bueno, Jesús le revela que esa agua es el mismo, ¿no? Pues esa es la idea un poquito, ¿no? O sea, nosotros recogemos el agua para alimentar.
Pero bueno, en concreto hace referencia a que las fuentes de la catequesis, o sea, donde nosotros nos alimentamos lo que compartimos, es obviamente en primer lugar la Sagrada Escritura y el Magisterio por igualdad. Sagrada Escritura y Magisterio, ¿no? A mí me gustó esta idea, aunque sí dice el directorio, obviamente la Sagrada Escritura, por ser palabra de Dios inspirada por Dios mismo, bueno, tiene una preeminencia, ¿no? Pero la Sagrada Escritura es parte de la tradición de la Iglesia, ¿no? Entonces, aquí diré algunos aspectos, ¿no? Entonces, habla de la Sagrada Escritura, que tiene preeminencia, la palabra de Dios en la Sagrada Escritura y en la tradición, ¿no? La tradición, yo no sé si ubiquemos qué es la tradición. Aquí siempre, sobre todo refiriéndome a catequistas, a veces los catequistas corremos el peligro de pensar que la única fuente de la catequesis es la Biblia, ¿no? Y entonces como que uno dice, no, pues lo que tienes que conocer es la Biblia, y aprender la Biblia y estudiar la Biblia, ¿no? Pero no es suficiente, ¿no? Por eso una herramienta importantísima, ¿no? para un catequista no solo es la Sagrada Escritura, sino el catecismo de la Iglesia Católica. Porque el catecismo de la Iglesia Católica recoge la doctrina cristiana emanada de la Sagrada Escritura, pero también de la tradición, y después enriquecida por el magisterio de la Iglesia, o protegida, cuidada por el magisterio, ¿no? Entonces habla de, tiene preeminencia, pero la palabra de Dios está de alguna forma contenida en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia, ¿no? Entonces, y después viene el servicio que hace el magisterio. El magisterio no está por encima, sino por debajo. Es decir, el magisterio está al servicio de la palabra de Dios contenida en la Escritura y en la tradición. O sea, está por debajo, es decir, está al servicio de, ¿no? A veces algunos los ponen en el magisterio como si fueran tres, ¿no? En el mismo nivel. Y no, el magisterio debe quedar abajo, porque es el servicio, ¿no? que hacen nuestros pastores, especialmente el Papa, en comunión con los obispos en los concilios, ¿no? Y cada obispo en su propia iglesia, ¿no? En su propia diócesis, que es un magisterio que a final de cuentas, ¿verdad?, es un reflejo del magisterio universal de la Iglesia. De alguna forma este directorio se convierte en parte del magisterio, porque es totalmente, fue aprobado, como ustedes saben, ¿no? Pues yo decía, ojalá, yo vi el programa, pero no sé si hubo una introducción general del nuevo directorio, pero este directorio fue aprobado por el Papa Francisco. Es decir, se convierte este documento, ¿verdad?, que es de tipo teológico pastoral, se convierte en parte del magisterio de la Iglesia, ¿no? Bueno, también habla como una fuente, y me parece importante que sí este directorio subraye la liturgia. La liturgia es otra fuente, ¿no? De hecho, simplemente si ustedes, no sé, si somos atentos cuando vamos a la misa, ¿verdad?, las diferentes fórmulas son fórmulas catequéticas, son una catequesis, ¿no? Por ejemplo, los prefacios, ¿no? Los prefacios son una riqueza litúrgico, pero también de tipo catequético. Así que bueno, pues los invito para que pues siempre estemos como más atentos a esas fórmulas que son de mucho valor. Entonces la liturgia se convierte en una de las fuentes principales, y aquí incluso subraya el directorio que la liturgia tiene una gran importancia en la catequesis mistagógica. En la catequesis mistagógica, porque vuelvo a lo mismo, ¿no? La mistagogía implica que después de la iniciación, con la celebración de los sacramentos del bautismo, la confirmación y la Eucaristía, entonces la catequesis mistagógica acompaña al recién, se le llama neófito, ¿no?, al recién nacido en la fe, y así, al recién nacido en la fe, la catequesis mistagógica lo acompaña y lo entroniza o lo introduce, ¿no?, para entrar, para hacerse parte de la comunidad, ¿no?, ser parte de la comunidad y bueno, vivir plenamente los sacramentos, ¿no? Por eso habla de esta relación de la liturgia, ¿no? Dice que tiene una gran importancia en la catequesis mistagógica. Otra fuente, ¿no?, que también me llama la atención, pero me parece interesante, es el testimonio de los santos, y entre los santos, los mártires, ¿no? De hecho, la palabra testimonio viene de testigo,
y se relaciona con la palabra mártir. O sea, mártir es un testigo de la fe. Entonces, por eso es muy importante el testimonio de los santos y de manera muy particular de los mártires, ¿no? Que con su vida, incluso entregando su vida, dieron, digamos, la máxima prueba o el máximo testimonio de ser discípulos de Jesús, ¿no? De ser seguidores de Jesús. Habla también de las apariciones, me gustó también este detalle, habla también de las apariciones de la Virgen, ¿no? Reconocidas por la Iglesia, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, aquí en México, pues obviamente que Guadalupe es una de las, para mí Fátima, Lourdes y Guadalupe son como las más importantes, ¿no? Y reconocidas por la Iglesia, y pues que han dejado, bueno, sobre todo Guadalupe, ¿no? Para nosotros, incluso hay libros, ¿no? que hablan de la pedagogía guadalupana, ¿no? Yo en algún librito que tengo por ahí, donde hablo de pedagogía de la fe, ¿verdad? Termino siempre hablando que esa pedagogía de la fe también se refleja en Santa María de Guadalupe, en su pedagogía, y que nosotros podemos inspirarnos en el Nican Mopogua, o sea, el documento que recoge las apariciones, la forma en que dialogan, incluso el hecho de que Juan Diego dice, no, yo soy pequeño, y dice, no, pero tú eres mi embajador, o sea, incluso tiene un sentido muy liberador, ¿no? En el sentido de que el que se siente pequeño, que se siente poca cosa, ¿verdad? Siempre a través de la catequesis lo hace salir a flote como algo importante, ¿no? Bueno, entonces las apariciones de la Virgen, reconocidas por la Iglesia. Otra fuente es la teología, ¿no? Pues la teología está al servicio de la palabra de Dios y la Iglesia, ¿no? De hecho, pues, si ustedes saben, por ejemplo, nosotros estudiamos teología litúrgica, estudiamos Sagradas Escrituras, ¿no? Yo doy la clase de teología pastoral, que es una cosa mucho más práctica, va más hacia la praxis, pero obviamente que hay un currículum de materias teológicas, ¿no? Que nos ayudan pues a tener como mucha claridad, ¿no? Sobre todo ya en la praxis pastoral. Por eso decía que este instrumento, este directorio, es un instrumento teológico pastoral. O sea, está inspirado en la teología, en la reflexión teológica, ¿no? Eclesiología, cristología, ¿no? Mariología, como acabamos de escuchar. Entonces, pero también la idea del directorio es que nos lleve ya a cuestiones más prácticas, ¿no? En la vida concreta. Y también esto me gustó porque habla de la cultura cristiana como otra fuente, ¿no? Y yo creo que lo subraya porque pues hoy se subraya pues el fenómeno de la secularización, ¿no? No sé si ustedes han oído hablar de cuando dice el Papa Juan Pablo II, después el Papa Benedicto, que hacía referencia a la antigua cristiandad, De hecho, Juan Pablo II habla de la antigua cristiandad y habla de la necesidad de una nueva evangelización o reevangelización de las culturas que fueron cristianas, pero que por el fenómeno de la secularización, que al final de cuentas significa la pérdida de los valores cristianos que antes teníamos las sociedades, sobre todo occidentales, bueno, otras sociedades, pero digamos, hago más referencia a Occidente, pues desgraciadamente se han perdido, ¿no? Los valores simplemente en la ciudad, pensemos, cuando se hablaba que las familias se rezaba a la hora de la comida, que se rezaba el rosario, ¿no? Y bueno, se iba a misa en familia, se pedía la bendición de la casa, o sea, había muchas prácticas que reflejaban pues que éramos cristianos. La misma sociedad cristiana, a través de sus templos, ¿no? De sus edificios, basílicas, catedrales, templos, ¿no? Pues era un reflejo de que éramos una sociedad cristiana. Pero bueno, hemos perdido los valores cristianos y por eso hoy vivimos en una sociedad ya con muchas características de descristianización. Y por eso entonces habla pues como de recuperar, ¿no? Tenemos que recuperar esta característica, ¿no? De nuestra cultura, que era una cultura cristiana, ¿no? A través de un empeño o del empeño por una nueva evangelización. Y este tipo de documentos pues nos ayuda precisamente a eso, ¿no? Son una fuente de inspiración para saber
cómo tenemos que evangelizar. Seguramente en algún otro tema pues les habrán dicho que o les dirán que pues este documento está muy fuertemente inspirado en Evangelii Gaudium, ¿no? Y Evangelii Gaudium en Aparecida, ¿no? Entonces la quinta conferencia del episcopado latinoamericano, ¿no? Entonces bueno, pues ahí se habla mucho pues de la necesidad de una pastoral misionera de salida. Una de las cosas que aparecen en este nuevo directorio dice que un nuevo paradigma precisamente para la catequesis es una catequesis en salida, ¿no? Y dejar el antiguo paradigma de una iglesia de conservación, o sea que solamente nos conformamos con lo que tenemos, conservamos lo poquito que nos queda, ¿no? Pero como que el gran reto es ¿qué hacemos por los bautizados alejados de la fe? ¿No? O sea, que son la gran mayoría, ¿no? Si cuando se habla de que somos, creo que casi el 80% de los mexicanos se considera todavía bautizado, pero el 20% solamente es el que tiene alguna práctica, ¿no?, católica. Entonces, pues ese es un gran reto y por eso se subraya que pues, la cultura cristiana, ¿no?, en su momento fue una fuente y que ahora pues vive este fenómeno de la secularización. Y finalmente habla de una fuente que me llamó a mí también la atención mucho, habla de la belleza con una palabra latina, pulchritudinis, así, pulchritudinis, ¿no? Entonces esto es la belleza, ¿no? Dice que un camino, o sea, una fuente, es, así le dice, la vía de la belleza, ¿no? La belleza que debe estar impregnada de bondad y de verdad. Y cuando hace referencia a la belleza, pues esa belleza no solamente se refiere a la belleza de cada persona por su alma, por su interior, sino también por todo lo que podemos contemplar. O sea, la creación es bella, tenemos pinturas bellas, esculturas bellas, edificios bellos, ¿no? Y que en ellos podemos encontrar un reflejo del amor y de la presencia de Dios en nuestras vidas. Bueno, pues esto es lo que a mí me tocaba, no sé, creo que no abarqué la hora porque quise ser muy exactos, pero pues muchas gracias por escucharme y ojalá que estas reflexiones sean de